Qué bueno que te hayas conectado. Estamos muy felices como todo el equipo de Toma Tu Lugar, específicamente de Teletraining, que es el entrenamiento de Toma Tu Lugar, que puedas sentarte a la mesa con nosotros y queremos impartir esta clase que vamos a hablar específicamente de tomar tu lugar en el plan de Dios. Cómo tomar tu lugar en el plan de Dios. Y de verdad quiero que sepan el nivel de importancia de esta clase. Yo creo que lo que voy a hablar los próximos minutos reúne la esencia y el corazón de por qué somos y por qué hacemos lo que hacemos como Toma Tu Lugar. Pero no es que vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de la historia de Dios, del plan de la redención y cómo encontrar nuestro lugar en su plan. Muchas veces estamos todo el tiempo preguntando cuál es la voluntad de Dios para mi vida, o cuál es el plan de Dios para mi vida, o cuál es mi llamado. Todas estas preguntas van a ser contestadas hoy, principalmente el para qué nacimos y qué tenemos que hacer con el tiempo y la vida que tenemos. Espero que me acompañes hasta el final y que el Señor traiga mucha luz a tu vida, a tu familia, a tu congregación, incluso a tu país. No, no invirtiendo los planes, sino entendiendo cuál es nuestra parte en su plan. Entonces, les recomiendo que puedan tener Biblia en mano. Vamos a leer muchos versículos, un bloque de notas. El que escribe es porque lleva en serio lo que Dios les está hablando y que puedas después también compartir, sacar un print de pantalla, una foto y poner en tus redes sociales de lo que Dios más te haya hablado. Me gusta mucho cuando en estas clases muchos de ustedes comparten sus bosquejos en las redes sociales, que eso es buenísimo. Y estamos acá con todo el equipo, hay gran parte del equipo aquí detrás de escena y todos estamos orando, intercediendo para que la palabra de Dios llegue a tu corazón y transforme tu familia y tu nación. A ese nivel de fe tenemos. Por lo cual, espero que estés listo. Si pudieras comentar desde dónde estás ahora conectado, ahí poner en los comentarios abajo y vamos a orar para comenzar esta clase. ¿Les parece? Cuando yo digo que pongan su país y su ciudad, es porque realmente estás como un representante de tu territorio y lo que Dios encienda en tu vida, Él va a usar también para hacer a través de tu vida. Repito, lo que Dios hace en tu vida, también lo va a hacer a través de tu vida. Así que vamos a orar juntos. Padre, gracias por conectarnos a tu voz. Gracias por invitarnos a tu mesa. Y gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Pido que ahora, espíritu de sabiduría y revelación, venga a nosotros por medio de un mejor conocimiento de tu persona. Pido que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos la esperanza por la cual nos llamaste. Señor, en el nombre de Jesús, como cayeron las escamas en los ojos de Saulo y pudo ver a Jesús y pudo entender el plan completo, te pido de la misma manera que caigan escamas de nuestros ojos. Señor, líbranos de nosotros mismos, líbranos de toda distracción, de todo desenfoque, de todo egoísmo y enfócanos en lo que es importante para ti. Enfócanos en ti, que sea liberado el espíritu y la profecía, que es el testimonio de Jesús. Queremos ver más a Jesús, queremos escuchar más a Jesús y salir de esta clase más enamorados del plan y de la persona detrás del plan. En el nombre de Jesús, aquí estamos para ti, Señor. Amén, amén. ¿Estamos listos? Vamos entonces. Entonces, tengan en cuenta eso. Yo creo que cuando termine esta clase vas a estar respondiendo cómo descubro la voluntad de Dios, cuál es mi llamado y para qué nací. Vas a entender eso en el final de una forma precisa y espero que el Espíritu Santo nos ayude, no te distraigas y vamos a la palabra de Dios. Comienzo con eso. Dios tiene un plan. Cuando ves todas las naciones como están ahora, no sé cómo es la realidad económica, política en tu país ahora, pero todo el mundo, todas las naciones están en transición y todo está siendo sacudido. Todo lo que el hombre pone su confianza se está removiendo. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? Parece que, ¿dónde está Dios? Pero quiero decirte, Dios tiene un plan. Antes que comenzara toda la creación, Él ya sabía el fin y lo anunció en las Escrituras. Por lo cual, quiero que entiendas eso. La Biblia tiene una historia, de Génesis a Apocalipsis. Y el plan de Dios
está revelado en las Escrituras y lo vamos a leer y vamos a ver con nuestros propios ojos hoy y a entender qué tenemos que hacer dentro de ese plan. El plan de Dios básicamente es cómo cumplir su propósito. Entonces vamos desde acá, vamos del comienzo. Génesis 1 y 2, si puedes leer en tu Biblia después, pero el primer versículo, ¿quién sabe de memoria el primer versículo de la Biblia? En el principio, Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces así comienza la historia. Y tengan en cuenta en entender el corazón de Dios. Entonces nosotros no vamos a enfocar solamente en el plan, sino en la persona detrás del plan. Porque acá ya viene algo muy interesante. Porque cuanto más conoces la persona de Dios, lógicamente más vas a saber su voluntad. Entonces no nos enfocamos tanto en todas las encrucijadas de la vida, preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi matrimonio? ¿Cuál es tu voluntad para mi trabajo? Sino es, conozco a Él, conozco las intenciones de su corazón y siempre voy a saber su voluntad. Por ejemplo, yo ahora cumplí 18 años de casado con Fer y de todos estos años casados fui conociendo su voluntad, que es diferente de mi voluntad, sus gustos, sus preferencias son diferentes de las mías. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a comer en un restaurante y muchas veces Fer no está y yo ya estoy con el mozo aquí para hacer el pedido, yo ya sé lo que ella va a pedir, ya sé cuáles son sus gustos. No porque sé su apetito de ese día, sino porque conozco a ella, entonces conozco su voluntad, que va a pedir para comer, que va a pedir para beber. Entonces, cuanto más tiempo pasamos y conocemos la persona, más vamos a saber su voluntad. Entonces, por eso oramos pidiendo espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y eso alumbra nuestro entendimiento para que sepamos el plan. Entonces, Dios creó los cielos y la tierra para tener comunión con la humanidad. Así comienza Génesis 1 y Génesis 2, es el prototipo del diseño original. Cielo y tierra reunidos, el hombre como la mejor creación de Dios y Dios en intimidad, en comunión. La palabra comunión es tener cosas en común, una unión en común. Entonces Dios crea el cielo y la tierra para que Él y la humanidad tengan comunión. El propósito de todas las cosas, el propósito de la creación, el propósito de la humanidad es tener comunión con Dios, es que seamos uno con Él, es que disfrutemos. Me gusta mucho esa definición, que la existencia de la vida es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él. Entonces, acá tenemos Génesis 1 y 2, cielo y tierra reunidas, sin pecado, y el hombre teniendo comunión con Dios. Génesis 3, entra el pecado y ahí se produce una separación entre el cielo y la tierra. Y ahí se activa el plan, porque Dios no tiene un plan B, Dios siempre tiene un plan A. Y el plan de Dios es, vamos a reinar juntos para siempre, vamos a tener comunión eterna. ¿Y se acuerdan cómo termina la Biblia? La Biblia termina Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Entonces, quiero que tengas esa relación en tu mente para entender que la Biblia es una sola historia. Comienza Génesis 1 hablando de que Dios creó los cielos y la tierra. Apocalipsis 21 y 22 son los dos últimos capítulos de la Biblia donde comienza Apocalipsis 21 diciendo, y Dios hizo nuevo cielo y nueva tierra. Vean esa relación. La historia comienza Dios creando el cielo y la tierra, y la historia termina Dios haciendo un nuevo cielo y nueva tierra. Y esa palabra nuevo no necesariamente es otro cielo o otra tierra. Es como nosotros que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Quizás la misma consistencia física, pero algo cambió por dentro. Cambió nuestro deseo, que ahora sí queremos tener comunión con Dios, porque Jesús cambió los deseos de nuestro corazón. Así Él va a cambiar la esencia y la sustancia del cielo y de la tierra, donde no va a haber pecado, donde no va a haber separación, no va a haber muerte, no va a haber Satanás. Y como comenzó la historia, así va a terminar. Por lo cual, Génesis 1 y 2 es el prototipo del diseño original y Apocalipsis 21 y 22 es la consumación del diseño original. ¿De qué se trata el plan? El plan es la historia de redención de Dios para que se cumpla su propósito de tener comunión con Él eternamente. Y si ves la Biblia como una sola historia,
es apasionante ver ese hilo conductor de Dios queriendo buscar intimidad y comunión con nosotros y haciendo pactos y haciendo de todo hasta que llegue el clímax de que Él mismo se dio. El Evangelio es la buena noticia de cómo Dios mismo se entrega a nosotros para decir, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Muy bien, Dios tiene un plan y su plan es estar contigo. El plan de Dios es que tengamos comunión con Él eternamente. Y necesitamos conectarnos a esa esencia del corazón de Dios. Vamos a Efesios 1, de verso 9 y 11. En la Nueva Traducción Viviente dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad. Efesios 1, versículo 9 en la Nueva Traducción Viviente. Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Llevar a cabo su plan. Y el plan es el siguiente, 2 puntos. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Hermosa la palabra de Dios. Pablo lo definió muy bien, que todo va a ser reunido en Cristo, todas las cosas del cielo y de la tierra, y Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro gran problema es que todo el tiempo estamos preguntando cuál es mi llamado, o cuál es mi plan, o cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, a mí me gusta pensar de esa manera. Nosotros somos una pieza, como de un rompecabezas. Una pieza que cuando tú descubres tu identidad, es muy importante tu identidad, pero eres parte de un gran diseño. Y si el momento que perdemos de vista eso y generamos nuestro individualismo, egoísmo y creyendo quiero descubrir mi parte, no tiene tanto sentido tu parte si no está encajado con las otras partes, con las otras piezas que forman el gran diseño de Dios. Por ejemplo, entonces cuando te enfocas solamente en ti, por ejemplo, si tú descubrieras, mi llamado es ser un carburador, como de un automóvil. Y listo, descubriste, tú pasaste toda tu vida y dije, ya sé mi identidad, yo soy un carburador. Pero un carburador o un radiador, no sé cómo dices en tu país, pero no sirve de nada si no está conectada al automóvil y que en realidad el propósito no es solo estar conectado, es que el automóvil transporte personas a su destino. Entonces te das cuenta, wow, soy una pieza dentro de un gran engranaje que se llama plan de Dios. Y necesitamos reengendrar el concepto de evangelio, porque por mucho tiempo hemos pensado que el evangelio es como Dios me salva solamente para darme una vida mejor. Y eso no es el evangelio. El evangelio es como Dios nos salva de nosotros mismos para incluirnos en su plan. No es como Dios revela un plan para mi vida, sino como Él me salva de mí mismo para decir, yo tengo un plan y quiero que colabores con ese plan. Y eso cambia mucho el concepto, que ya no es que me sirvo de Dios, sino que yo le sirvo a Dios. Yo sé que lo que estoy diciendo quizás sea básico para algunos, pero eso cambia totalmente nuestra forma de congregarnos, de acercarnos y de hacer iglesia y de colaborar con el plan de Dios. Y también quita todas nuestras ansiedades y todas nuestras dudas cuando todo el tiempo estamos queriendo descubrir solo lo mío y digo, hey, fui adoptado para ser parte de la familia de Dios y colaborar con su plan. Muy bien, nosotros como dentro de TTL Training, para algunos quizás que están viendo esta clase ya es parte del entrenamiento de Toma tu Lugar, quizás otros no, hoy mismo van a tomar la decisión, pero los que participan, tenemos una materia que se llama el Evangelio completo y ahí tenemos una línea del tiempo que normalmente mostramos casi en el fin de la clase, pero quiero mostrar ahora para que ustedes tengan una noción de lo que queremos decir. Si pudiéramos definir que el Evangelio es una historia y una historia que tiene etapas: la creación,
la caída, la redención y la consumación. Vamos a intentar diagramar en esas 4 partes. Dios creó todas las cosas, pero el ser humano fue engañado por Satanás y dio lugar al pecado. Y el pecado es como una amnesia espiritual, donde nos olvidamos de quién es Dios y nos olvidamos de quiénes somos para Él. Entonces se separó cielo y tierra, se separó el hombre de Dios y se necesitaba de sacrificio. Dios estableció que solo el sacrificio podría reconectar. Eso es una palabra extraordinaria. En hebreo, la palabra sacrificio tiene que ver con conexión, tiene que ver con acercar. Por eso Cristo murió y su sacrificio nos acercó a Dios, nos acercó al plan. La palabra sacrificio también es conexión, por lo cual no hay gloria sin cruz y no hay amor sin sacrificio. Y eso es parte del plan y entender eso. Entonces, ¿cómo Dios determinó redimir la historia? Si vamos a seguir la línea del tiempo, entra el pecado en Génesis 3, pero en Génesis 3:15 está lo que los teólogos dicen el protoevangelio. La primera vez que se predicó el evangelio es Dios diciendo a la serpiente de que de la simiente de la mujer va a nacer alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente y va a haber una enemistad entre la serpiente y la mujer y la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Acá es 4 personajes, estamos hablando. La mujer representa la humanidad, la serpiente representa a Satanás, y siempre va a haber conflicto entre la humanidad y Satanás. La simiente de la mujer es Cristo, el Mesías que va a aplastar a Satanás en la cabeza de la serpiente. Y la simiente de la serpiente es el anticristo. Así que lo que se opone a Cristo. Desde el comienzo de la historia, ya vemos la simiente de Cristo y la simiente del anticristo peleando entre sí. Por eso que cuando nace Abel, Caín y Abel, Satanás todavía no sabía quién iba a ser el hijo de la mujer que iba a aplastar su cabeza. ¿Por qué? Porque Satanás representa el que engendra el pecado y el pecado engendra muerte. Estos son los enemigos de Dios. Satanás, el pecado y la muerte. Y es eso lo que Jesús va a eliminar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como Satanás nunca supo cuándo vendría exactamente ese Mesías, nace Abel y lo ve que Dios aceptó su ofrenda y ya pensaba que él iba a ser el Mesías, por lo cual entró el espíritu del anticristo en Caín y lo mató a Abel. Solo que Abel era solo una figura del Cristo que había de venir. Y así fue, así podemos ver en toda la línea del tiempo la historia de la redención en acción. El espíritu de Cristo en algunos seres humanos y el espíritu del anticristo en otros. Como por ejemplo en la época de Noé y Nimrod. Nimrod era el de Babilonia, el que comenzó Babel. Y comenzás a ver el espíritu del anticristo, la simiente de Cristo y la simiente del anticristo en toda la historia, ¿no? Abraham y que no podía tener un hijo, justo Dios le dijo que sería un padre de muchas naciones y ahí comienza la simiente a crecer. Y Jacob se pelea con Esaú y vienen los 12 patriarcas y la simiente comienza a crecer y podemos ver la línea de redención por toda la historia de la Biblia y comenzás a ver la Biblia como una historia de redención, eso te cambia la perspectiva. Yo te recomiendo leer la Biblia otra vez, no como partecitas sueltas y separadas, como que comienza una etapa, comienza otra, un ciclo, después cierra, después es otra, como si fueran otras historias, como dispensaciones diferentes. Y no, la Biblia es una sola historia, de Génesis a Apocalipsis. Y necesitamos entender eso. Dios tiene un plan. Entonces, cuando comenzás a ver la línea del tiempo, todos los profetas profetizaron que iba a venir la simiente de la mujer, que es el descendiente de Abraham de Génesis 12, que es el león de la tribu de Judá de Génesis 49. Comenzaron a ser específicos en 2 Samuel 7, que no solamente que sería un descendiente de la tribu de Judá, sino que sería el hijo de David, que se sentaría en el trono en Jerusalén para poner fin a la muerte, a Satanás y al pecado y gobernar y traer paz desde Jerusalén. Entonces comenzó a ser cada vez más específico quién sería el Redentor dentro del plan. Entonces, cuando viene
Los profetas comienzan a profetizar, el Hijo del Hombre comienza a profetizar, el Hijo de David, y entonces fueron más específicos todavía. Por ejemplo, Isaías, cuando dice que nacería de una virgen, Miqueas 5 dice que nacería en Belén. Y después las profecías comienzan a ser más específicas, que él crecería en Nazaret, que haría milagros en Galilea, que sería traicionado por sus amigos, que moriría entre dos malhechores. Hey, todos los que están viendo acá, quiero decirles, todo lo que se profetizó del Mesías que había de venir se cumplió en Cristo Jesús. Algunos teólogos creen que hay como 90 profecías de su primera venida, de su nacimiento, de su vida, de sus milagros, su muerte. Y ningún líder espiritual, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ninguno tuvieron profecías acerca de su venida, pero Jesús sí. Por eso Jesús es el redentor de la humanidad. Por eso Jesús es la persona detrás del plan. Él es el que va a consumar el plan de Dios. Entonces Jesús nace y viene como la palabra profética. Él viene como el tabernáculo viviente. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y me van siguiendo la línea de tiempo, ¿no? Comenzamos en Génesis 3:15, pasamos las profecías, los profetas. Israel es engendrado como un instrumento de redención para que nazca el Redentor. La bendición de todas las naciones profetizada en Abraham, en Génesis 12. Espero que me están siguiendo. Estoy diciendo muchos versículos y espero que los puedas leer y acompañar a esa línea de tiempo. Llegamos a la cruz. Y la cruz es cuando Jesús inicia el nuevo pacto. Porque dice ahora, ustedes no pueden tener redención por cumplir la ley por fuera. La ley les muestra la condición, pero mi gracia les cambia de adentro hacia afuera. La ley muestra la condición y la gracia nos cambia la condición por dentro. Pondré mi ley en tu mente, en tu corazón. Y Jesús, con la cruz, Él nos da su carne y su sangre para redimirnos por dentro y decir, voy a gobernar todas las naciones, pero no lo voy a hacer solo, porque el propósito no es solamente que yo reine, el propósito es que reinamos juntos, el propósito es comunión, el plan es redimir las naciones del pecado para vencer la muerte y destruir a Satanás definitivamente, y que en el fin esta tierra sea redimida, que esta tierra sea el hogar de Dios. El fin de todo es el que el reino de los cielos sea establecido en esta tierra que vemos. Pero quizás estás viendo esta charla conmigo hasta acá, puede ser muy linda la historia, pero es acá donde entramos nosotros, donde ya no es solamente qué lindo lo que pasó con Moisés, lo que pasó con Abraham, lo que pasó con David, sino es ahora cuál es mi parte en este plan que así como fue tan real y literal la primera venida de Jesús, así va a ser literal y real su regreso, pero dentro de esa línea del tiempo, hoy, ¿qué pasa entre la cruz y el regreso de Cristo? Ahí entra el tiempo de la iglesia gloriosa. Y es acá donde tenemos que entender nuestra parte en colaborar con su plan. Entender que hoy la simiente de Cristo está en aquel que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Es espectacular. Cuando de repente ya no soy huérfano, ya no tengo que hacer cosas para sentirme alguien. No tengo que tener cosas para sentirme alguien importante. No tengo que parecerme a otros para sentirme alguien importante, sino, hey, soy importante porque el creador del cielo y de la tierra, el dueño de la plata y del oro, el rey de las naciones, me llamó por mi nombre y me adoptó. La palabra adoptar, adopción es adoptare, es elegir, la optare de elegir o de optar y de agregar, de asociarse. Dios eligió asociarse con nosotros. Él eligió en su santa y perfecta voluntad incluirnos en su familia y en su plan. Y eso debería dejarte de rodillas ahora y decir gracias. Gracias por la salvación. Y como comenzamos a entender que la salvación no es mejorar mi vida, es salvarme de mí mismo para colaborar con su plan. Esa es una de las cosas que comenzamos a entender del Evangelio completo. Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Muy bien, espero que estés acompañando conmigo lo que venimos hablando hasta acá. Dios tiene un plan de redimir todas las cosas para tener comunión con nosotros. Pero entró el pecado, la muerte, inspirado por Satanás, que son los enemigos de ese plan. Y entonces Dios ya tiene
un plan de redención escrito que se activó en Génesis 3:15, se potenció en Génesis 12, cuando Dios comienza con Israel, para que tenga el ecosistema, para que nazca el Redentor. Según Samuel 7, Dios promete que sería un descendiente de David. Y Juan 1:14 dice que el verbo se hizo carne. Entonces todas esas palabras proféticas se cumplieron en la primera venida de Jesús. Y el asunto es que cuando Jesús muere y resucita, Él abre el camino para que no solamente Israel, ahora Dios endureció el corazón de Israel para que la salvación llegara a todas las naciones y hasta lo último de la tierra, y damos gracias que el Evangelio llegó aquí a donde estamos. Ahí donde estás escuchando es porque funcionó. Esto no es un cuento de hadas, esto es una historia real. Y que lo que Jesús dijo a sus discípulos, hey, les doy poder para que sean testigos en Jerusalén primero, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y aquí estamos. Llegó lo que Jesús dijo hace 2000 años atrás, está funcionando. Este mismo mensaje, el mismo plan, esta misma historia, pero ahora las naciones están siendo incluidas, que no es solamente Israel, el país elegido, sino que nosotros fuimos injertados en las promesas de Dios para Israel. Por lo cual, ahora nos volvimos colaboradores del plan de Dios. Y nos dice, como iglesia, la palabra iglesia es que Él nos hizo linaje escogido, puso su sangre real en nuestras venas, nos hizo de nosotros un pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo exclusivo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Y acá es donde entra mi parte en el plan de Dios. Entonces, si estás siguiendo esta línea de tiempo, ¿qué pasa entre la cruz y el regreso? La colaboración de la iglesia, donde fuimos salvos para colaborar con su plan y entender que ahora estamos para predicar este evangelio del reino, y entonces vendrá el fin. El fin no es determinado por las señales de catástrofes, terremotos, guerras o pestes. Lo que determina el fin es la obediencia de la iglesia. Porque dice Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. O sea, no hay fin sin que la iglesia no cumpla con su rol, con su función, con su parte en el plan. Por eso estás viendo esta clase ahora, porque Dios quiere despertarte para decir, hey, no solamente que te amo, no solamente que te salvé, sino que te incluí en mi familia para que colabores con la consumación de mi plan en esta tierra. ¡Wow! No sé ustedes, pero a mí me emociona eso, me apasiona, y yo digo, Señor, ayúdanos como generación a no estar con los brazos cruzados esperando que Dios haga todo, sino que si no colaboramos estamos estorbando con su plan. Entonces, generacionalmente hay mucha gente que nunca se dio, solo estaba esperando a ver qué Dios va a hacer por mí, y ahora llegó el tiempo de madurez, donde nos despertamos como la esposa madura. Y la palabra termina en Apocalipsis 22:17, dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Ya no la niña de Hechos, la esposa de Apocalipsis 22. Y la esposa habla de madurez, alguien que ha asumido su responsabilidad, alguien que se hace cargo de no solamente amor, sí, esposa habla de mayor nivel de compromiso, mayor nivel de intimidad y mayor nivel de colaboración. No solamente, cuando hablo de esposa, no estoy hablando solo de la parte física o sexual, estoy hablando de más compromiso, más intimidad y más colaboración. Ahí donde estás, claro, Señor, revela más de tu plan. Y quiero aumentar mi compromiso contigo, mi intimidad contigo y mi colaboración con tu plan. Eso es ser esposa del Cordero. Que no solamente estamos en pacto con Él, sino que colaboramos con la consumación de su plan. ¿Pueden entender lo maravilloso que es eso? Y la esposa madura está diciendo, ven Señor Jesús, ven a consumar el plan. Lo que comenzaste en la cruz del Calvario venía a consumar para que no haya más pecado, no haya muerte y no haya más Satanás en este mundo. Eso es. Y quiero que te enamores del plan de Dios y de la persona detrás del plan. Muy bien, nosotros llegamos a la conclusión en nuestra parte en el plan. O sea, si ustedes siguen la línea del tiempo, hablamos de lo que comenzó en Génesis,
pasó por todos los patriarcas, por toda la historia de Israel, vino en la cruz del Calvario, Jesús inicia la iglesia. ¿Se acuerdan de qué hermoso? Así como Adán de su costado, Dios sacó a Eva, del costado de Jesús en la cruz sale sangre y agua, y de ahí nace la iglesia, su colaboradora, que fuimos hechos por la sangre de Cordero, ahora somos incluidos a la genética de Cristo. Tenemos su nombre, tenemos su sangre, tenemos su poder, tenemos su herencia y tenemos la representación de su reino en la tierra. Eso es ser iglesia, nace la iglesia. Y esa es la etapa que estamos viviendo dentro del plan. Y acá el asunto es si vamos a esperar que las cosas sucedan o vamos a ser la generación que asume nuestra posición. Digo, voy a hacer mi parte en el plan. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Y con eso quiero concluir con cosas muy prácticas. 4 puntos que la iglesia debe perseverar hasta que Él venga. Lo que debemos hacer de la cruz hasta el regreso de Cristo. 4 puntos y eso aparece en Hechos 2:42. ¿Podrías acompañar conmigo tu Biblia, por favor, en Hechos 2:42? Hechos 2:42 es lo que la iglesia debe perseverar. Si pueden abrir ahí en la Reina Valera, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas que colaboran con el plan de Dios. Y esto es tomar nuestro lugar en el plan de Dios. Esta clase se trata de cómo tomo mi lugar en el plan de Dios. Tomar mi lugar en el plan de Dios tiene que ver con esas 4 cosas. Número 1, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseverar en la comunión los unos con los otros. Número 3, perseverar en el partimiento del pan. Y número 4, perseverar en las oraciones. Ahora, vamos a describir cada uno de esos 4 puntos y vamos a ver qué significa esto en la práctica y cómo colaboramos con el plan de Dios con estos 4 aspectos. Primero, doctrina de los apóstoles era lo que los apóstoles creían, vivían y enseñaban. Y hay un documento del siglo II que se llama Didaqué o Didaje, que significa enseñanza, la enseñanza de los apóstoles. Era basada en 3 aspectos. Número 1, salvación. Solo hay 2 caminos en la vida, uno que te lleva a la perdición y otro a vida eterna. Entonces todos los apóstoles predicaban y enseñaban salvación. 2, eran las liturgias o todas las actividades que hacían para que Cristo sea formado en ellos, que incluía la cena del Señor, incluía el bautismo, incluía las disciplinas espirituales. Y yo defino todo esto en discipulado, la formación de Cristo en nosotros. Y número 3, el tercer punto de la doctrina de los apóstoles era Maranata. Maranata significa el Señor viene. Prepárense porque el Señor viene. Todos los apóstoles, Pedro, Juan, Santiago, Pablo, hablaban de salvación, discipulado y Maranata. Por lo cual, nosotros también traducimos en los días de hoy como el Evangelio completo. No es hacer un sobreénfasis ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, sino el Evangelio completo. Lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Lo que Él hizo fue salvarnos para Él eternamente. El Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo y eso necesitamos entender y vivir la salvación. Lo que Él está haciendo es que está formando a Él mismo en nosotros, formando a Cristo en nosotros. Y lo que Él va a hacer es que Él va a regresar y va a juzgar todo lo que nos separa de Dios como un esposo celoso para quitar todo lo que nos separa de Él. Y en su regreso ya no vendrá como un cordero, vendrá como un león a juzgar todo lo que nos separa de Él y poner un fin definitivo a la muerte, al pecado y a Satanás. Por lo cual debemos creer en lo que Él hizo, participar de lo que Él está haciendo y prepararnos para lo que Él va a hacer. Y acá tengo mi primera pregunta. Yo voy a dejarles esta clase con 4 preguntas para ti. La primera es, ¿cómo estás viviendo, entendiendo y predicando el Evangelio completo? ¿Cómo estás entendiendo, viviendo y predicando el Evangelio completo? Quizás estás escuchando esta expresión por primera vez o quizás eso ya sea familiar en tu vida. Entender que el Evangelio tiene
una parte completa de aquel que era, que es y que ha de venir. Quizás hemos hecho mucho énfasis en una sola parte, pero muchas veces no vivimos la plenitud de Cristo porque no conocemos a Cristo en su plenitud. Y quiero invitarte a entrar en el corazón de Dios y conocer a Cristo en su plenitud, el que era, el que es, el que ha de venir, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo, lo que va a hacer. Entonces, si necesitas profundizarte en eso, anota ahí. Señor, necesito no solamente entender, pero necesito vivir y predicar el Evangelio completo. Eso es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Punto número 2, ¿cómo colaboramos con su plan? Punto número 2, dice que tenían comunión los unos con los otros. Y en otras palabras, eso es ser iglesia. Y no cualquier congregación. Estamos hablando de Efesios 5:27, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Comunión unos con los otros es, debemos perseverar siendo iglesia gloriosa. O sea, la iglesia local de hoy, con todos los defectos y dificultades que tenemos, la iglesia local de hoy es la materia prima de la iglesia gloriosa de mañana. La iglesia gloriosa de los últimos tiempos es hecha de la iglesia local que nosotros servimos todos los días. Y necesitamos no solamente entender el mensaje, sino vivirlo en comunidad. No sirve solamente en entender si no lo vas a vivir. La iglesia local es el modelo que funciona. Por eso Cristo, el verbo se hizo carne. ¿Dónde encarnás? ¿Dónde vivís lo que crees del evangelio completo, por ejemplo? Es en la iglesia local. Por lo cual hemos visto mucha gente en este tiempo creyendo que pueden vivir sin cabeza. Cristo es la cabeza. Y hay gente que dice, no, yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no quiero nada. Mira, si no estás bien con mi esposa, no estás bien conmigo. No, con Marcos lo quiero mucho, pero a Fer no la puedo ver. Si no tratas a Fer, estás mal conmigo también. Si estás mal con la iglesia, estás mal con Dios. Por lo cual vengo a decirte, necesitamos sanar nuestro corazón con el concepto de iglesia. Iglesia no es un club social donde vamos a juntarnos con los amigos. Iglesia no es una fábrica donde nos juntamos para lograr propósitos personales o metas personales. Trabajo solo para lograr mi resultado. Tampoco la iglesia es un hospital. Aunque hay sanidad, el propósito de la iglesia no es ser un hospital, porque en el hospital, después que se sana, nadie quiere vivir en un hospital, todos se van. Por eso mucha gente va, logra sus objetivos de sanidad y después se van. La iglesia no es un hospital, la iglesia es una familia. La iglesia no es un lugar donde vamos, es una familia a la cual pertenecemos. Por lo cual la comunión los unos con los otros es colaborar con el plan de Dios. No desistas del diseño de la iglesia local. Ahí donde estás, que puedas no solamente querer entender el evangelio completo, pero decir, Señor, necesito vivir. Conéctame con mi tribu, conéctame con los de mi plumaje, como las aves que encuentran los del mismo plumaje y arman su bandada para subir más alto y atravesar todo viento contrario. El diablo quiere aislarte y hacerte morir solo, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces eso tiene que ver con el propósito eterno, una familia para el Padre, una esposa para el Hijo, y una casa para el Espíritu Santo. Mi segunda pregunta es, ¿cómo está tu nivel de involucramiento con la iglesia local? ¿Cómo te estás involucrando? ¿Te estás sirviendo de la iglesia o estás sirviendo a la iglesia? Sirviendo a la edificación. ¿Tu vida edifica a la iglesia o tu vida solamente critica la iglesia? A la iglesia no se critica, la iglesia se edifica. Entonces, ¿qué estás haciendo para ser iglesia local? Ese es el segundo punto. Así colaboramos con el plan de Dios. Tercer punto, ¿cómo colaborar con el plan de Dios? Dice, partiendo el pan. Partir el pan es el símbolo del pan y el vino y recordar, hacer memoria de la obra de Cristo, de su muerte y resurrección en la cruz. Pero también pensemos en el significado no solamente del pan y el vino, el símbolo, en la práctica. Partir el pan. ¿Quién es el pan? El pan de vida es Cristo. Entonces, cuando la iglesia primitiva partía el pan, estaba diciendo que Cristo sea multiplicado en nuestras vidas, en nuestros vecinos, en nuestra región, en los lugares de necesidad, en los lugares no alcanzados, que allí multipliquemos a Cristo. Por eso, en otras palabras, aplicamos en la práctica el partir el pan con multiplicar a Cristo en lugares de necesidad.
partir el pan con el cumplimiento de la gran comisión. Y acá es algo práctico. Entiendo el evangelio, lo vivo en comunidad y lo multiplico en lugares de necesidad. Así colaboro con el plan de Dios. Acá tienes que hacer una evaluación. La gran comisión no comienza cuando salimos del país. La gran comisión comienza cuando salimos de nosotros mismos. Fíjense que una mal concepción del evangelio hace que yo crea que Dios está para servirme, que la iglesia está para servirme y que todos tienen que hacer cosas para mí. Pero cuando yo entiendo bien el evangelio, hey, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entiendo que ahora yo soy parte de la familia y yo soy parte del plan de Dios. Soy parte de una comunidad para servir y no para ser servido. Y quiero multiplicar eso en otros lugares, siempre entendiendo que es mejor dar que recibir. Por lo cual, mucha gente en vez de colaborar con la gran comisión, está colaborando con la gran omisión. Omisión es no hacer lo que debería hacer. Entonces, cuando digo gran comisión, no estoy hablando solamente de ir a otro continente a predicar el evangelio. Estoy hablando, estás rompiendo la barrera del silencio y multiplicando a Cristo en tu vecino, en tus familiares que no conocen al Señor, comenzando en tu lugar, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Estás haciendo algo por tu ciudad? ¿Estás yendo a los lugares de necesidad de tu ciudad? ¿Tu ciudad está probando del cuerpo de Cristo presente con obras de justicia que quien ve tu iglesia funcionando dice, Cristo está acá? Solo Cristo podía amar a los que nadie quiere amar, abrazar a los que nadie quiere abrazar y estar en los lugares de necesidad. Entonces, funciona en tu ciudad, funciona en tu casa, funciona en tu barrio y también va a funcionar en los lugares no alcanzados. En el Medio Oriente vamos a ver avivamiento en los países musulmanes, vamos a ver avivamiento en Israel, pero comienza colaborando con lo que tengo en mi mano, saliendo de mí mismo y sirviendo con lo que tengo a mano. Mi pregunta es, ¿cómo estás colaborando con el plan de Dios? Número 1, si estás entendiendo, viviendo y predicando el evangelio completo. Número 2, si estás siendo parte activa de la iglesia gloriosa. Y número 3, si estás colaborando con la gran comisión o con la gran omisión. ¿Estás haciendo tu parte? Bueno, eso es colaborar con el plan de Dios en la práctica. Y el último punto para colaborar con el plan de Dios en la práctica es, y perseveraban en las oraciones. Y esa palabra perseverar es clave acá. Perseverar es mantenerse firme. Perseverar es no desplomarse bajo la presión. Perseverar es estar listo para lo que se espera, en la circunstancia que sea. Y es muy interesante porque dice perseveramos en la oración. Y eso está hablando más que un esfuerzo humano, está hablando de una permanencia en Cristo. Y es acá donde entra el texto y el entendimiento que en los últimos tiempos vamos a tener una iglesia gloriosa que predica el evangelio completo, que colabora con la gran comisión y que permanece en adoración e intercesión continua hasta que Él venga. Y acá quiero leer Lucas capítulo 18, Lucas 18, verso 7. Dice así, y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Mira cómo relaciona una actitud de una iglesia que clama día y noche con el regreso de Cristo. Cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? Fe no es creer que Dios existe, porque aún los demonios creen y tiemblan. Pero acá está diciendo, ¿hallará gente que esté de acuerdo con su plan? ¿Gente que esté colaborando con su plan día y noche? Orar es conversar con Dios. Orar es interactuar con Jesús. Orar es colaborar con los movimientos del cielo en la tierra. Y estamos viviendo tiempos tan fuertes, las dinámicas, las contracciones de los últimos tiempos, de las señales de los últimos tiempos, cada vez más guerras y rumores de guerras seguidos, terremotos seguidos, contracciones, dolores de parto, dijo Jesús, principios de dolores. Pero así como la maldad está creciendo, el clamor tiene que crecer. Entonces, ¿cómo colaboramos con el plan de Dios? No es identificando quién es el anticristo o cuáles son esta señal o la otra señal, si esto es o si no es la bestia, si esto es Babilonia, si no es Babilonia. No es enfocándonos
en querer detener la cizaña, sino en alimentar el trigo. No es querer confrontar las tinieblas solo por gritar y conocer los nombres de los demonios, sino por avanzar la luz. Entonces, nuestra mejor forma de colaborar con el plan de Dios es siendo especialistas con lo que Él nos pidió que perseveremos. Perseverar en entender el Evangelio completo, en ser iglesia gloriosa, en colaborar con la gran comisión y permanecer en adoración e intercesión continua. Cuando dice día y noche, más allá de horario, está hablando de constancia. Día y noche. Cuando veo y cuando no veo, cuando siento y cuando no siento, en las buenas y en las pruebas, su alabanza estará continuamente en nuestros labios. ¿Y qué quiero decir eso en la práctica? ¿Cómo está tu vida de oración diaria y cómo está tu vida de oración comunitaria? En tu congregación, ¿hay un movimiento de oración? ¿Sabían que la iglesia es casa de oración y toda casa de oración es iglesia? Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. No es mi casa ni tu casa, no es tu gusto o mi gusto, no es mi cultura o tu cultura, es su casa. Su casa es hecha de oración. Por lo cual, gente que está continuamente y corporativamente orando, son los que colaboran con el plan de Dios en la tierra. Y hay mucho por profundizar en cada uno de esos puntos, pero justamente de eso se trata todo el entrenamiento de Toma tu Lugar. Todo lo que yo nombré acá es solamente una introducción de lo que yo hice, un panorama de lo que en las clases de Toma tu Lugar vamos profundo en cómo entender, vivir y predicar el Evangelio completo, cómo ser la iglesia gloriosa en los últimos tiempos, cómo colaborar con la Gran Comisión y cómo permanecer en adoración e intercesión continua hasta que Él venga. Espero que eso haya contestado algunas de tus preguntas. Que no estés pensando ahora cuál es el plan de Dios para mi vida, sino por qué Él me creó y me incluyó en su plan. ¿Cómo colaboro con su plan? Esa debería ser tu pregunta. Y acá te contesté esa pregunta. ¿Cómo colaboras? Entendiendo el Evangelio completo, siendo iglesia gloriosa, siendo parte activa de la iglesia gloriosa, colaborando con la Gran Comisión y permaneciendo en adoración e intercesión hasta que Él venga. Bien, hasta aquí llegamos con el entendimiento de cómo tomar nuestro lugar en el plan de Dios. Y como yo les dije, creo que hay mucho por profundizar. Y no es solo una clase que pueda resolver eso, sino que necesitas hoy tomar una decisión. La palabra perseverar en el griego viene como procrastareo, eso es. Quería ver si todos estaban prestando atención. Procrastareo, que tiene que ver con estar listo. Es muy interesante que de ahí también se deriva lo contrario de la palabra en español, que es procrastinar. Que procrastinar es justamente postergar el estar listo, es no estar listo. Y si uno analiza esa palabra en profundo, que cuando uno no está listo, no solamente que está postergando algo para después, sino que se está haciendo daño a sí mismo. No estar listo no es un lujo que podemos darnos como iglesia. Él nos llamó a ser de los que perseveran, a perseverar en el Evangelio completo, en ser iglesia gloriosa, en la gran comisión, en las oraciones hasta que Él venga. Si no, nos estamos haciendo daños a nosotros mismos. Yo quiero hablar ahora a los que están conectados y que quizás en este momento no te diste cuenta cómo te volviste esclavo del pecado. Todo el tiempo queriendo usar a Dios solo para pequeños besos en su presencia y después seguir haciendo lo que tú querías. Y no te das cuenta cuando de repente estás haciendo todo lo que tu carne quiere. En el fondo digo, quiero hacer la voluntad de Dios, pero la carne siempre gana. Pero quiero decirte cómo hacerte libre de esclavo del pecado. Es que te vuelvas a tener placeres con Dios y no en cómo Dios te puede servir a ti, sino cómo yo colaboro con su plan y de repente no tienes ni tiempo para pensar en pecar. Oro en el nombre de Jesús para todos los que quizás ahora hayan sido deformados en su imagen, en su identidad, por alejarse del plan de Dios. Oro por todos aquellos que quizás están con enfermedades físicas, incluso por problemas psicosomáticos, por ansiedad, estrés, por falta de perdón, que de repente eso se manifiesta en tu cuerpo físico, porque en realidad
corriste una carrera que no era tuya, comenzaste a pelear una batalla que no era buena. Pablo dijo, pelea la buena batalla, por lo cual no te metas en las malas y nos malgastamos tiempo, energía y recursos con cosas que no colaboran con el plan de Dios. Y quiero pintarte esa imagen, como que si el plan de Dios fuera una película, Cristo es el guión. Él es alfa y omega, la primera y la última palabra de la historia. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? El pecado es la arrogancia del ser humano queriendo escribir su propia historia. No, yo voy a hacerlo a mi manera. Yo prefiero mi voluntad. Pongo la corona y hago lo que yo quiero a mi manera. Y es escribir nuestro propio drama. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es cuando yo salgo de mi historia y entro en su historia. Regreso al guión, regreso a lo que él escribió, regreso a su plan, a lo que él determinó. Por eso quiero invitarte ahora, porque de eso consiste la palabra de preparar el camino. Juan el Bautista dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vengo a hablar metanoia, un cambio radical en tu mente, en tus convicciones, en que si ahora mismo te sientes confrontado por el Espíritu Santo y dices, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo esclavo del pecado, esclavo de la enfermedad, esclavo de las circunstancias, que todo el tiempo quiero hacer algo para Dios, pero siempre caigo en los mismos errores? Vengo a decirte, el Evangelio es poder. Y cuando se te revela el poder, cuando se te revela el Evangelio, el poder de Dios te libera de toda esclavitud del sistema de este mundo, de toda esclavitud de Satanás, de la muerte, del pecado. Y oro para que entres en placeres con Dios. Oro para que se te revele Emmanuel, Dios con nosotros. Aunque pases por un valle de sombra de muerte, Él está contigo. Y siento al Señor ahora saliendo de esta pantalla y el amor de Dios abrazándote y diciendo, hijo, te compré con mi sangre. Te abrazo y no te suelto más. Mientras hay vida y esperanza. Y si en tu corazón determinas ahora, quiero salir de mi propia historia, quiero volver a la historia de Dios, quiero salir de mi propio plan y quiero volver al plan de Dios, solamente por confesar con tus bocas, quiero volver al plan. Ahora cuentas con la ayuda del Espíritu Santo. No es con fuerza ni con violencia, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así que ahí donde estás, recupera tu comunión con Dios. Recupera el placer de estar en amistad con Él. Basta, porque los amigos del mundo son enemigos de Dios. Pero vuelve a decir, salgo de los placeres de esta tierra y vuelvo a probar de tu amor, que es mejor que el vino. Tu amor es mejor que los placeres de esta tierra. Tu amor es mejor que la vida. Tu amor es mejor aún que tu generosidad, mejor de lo que me puedas dar. Oro ahora que todos los que están conectados sean llenos del amor de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu que convence de pecado, justicia y juicio. Y que vuelvas al plan y que alinees tu vida, tu familia, tus recursos y aún tu país se alinea al plan de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, amén y amén. Muy bien. Wow, no sé ustedes, pero sé que Dios está moviendo corazones ahora. Y no sabes que una decisión, una persona que se alinea al plan de Dios puede transformar una familia transformada puede transformar una nación y que tu nación colabore con la consumación del plan de Dios en la tierra. Maranata, ven Señor Jesús. Y ahora puedes entender un poco más. Esa palabra Maranata en el original tiene 3 significados. Tanto Cristo vino como Cristo está viniendo, como Cristo viene. Eso es muy interesante. El Señor vino, el Señor está viniendo y el Señor viene. Eso es colaborar con el plan completo de Dios, lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Por eso vengo a decirles a todos los que dicen, no quiero darme más el lujo de dormirme, de esperar que las cosas sucedan. Yo quiero hacer que las cosas sucedan. Yo quiero ser de los que colaboran y no de los que estorban. Yo no quiero ser sorprendido por las señales de los últimos tiempos. Yo quiero estar preparado. Yo quiero ser entendido en los tiempos. Y a los entendidos quiero decirles, aprovechen su oportunidad de entrenarte. Y si no te estás entrenando en ningún lado, quiero invitarte a que vengas a entrenarte con nosotros, con Toma tu Lugar.
Lucas Consley, Fer, mi esposa, Samuel Mies en la Gran Comisión, Estela Ortiz, Nico Paretti y yo, un montón de otros profesores estamos para dar las materias del Evangelio completo, la Iglesia gloriosa, la Gran Comisión, adoración e intercesión continua, nosotros llamamos dinámica profética, y casa de oración, cómo hacer casa de oración. Esas son las materias del entrenamiento de Toma tu Lugar a nivel ministerial. Y también tenemos un entrenamiento musical para que puedas estudiar tu instrumento con clases virtuales a tu tiempo. Donde quiera que estés ahora puedes ser parte del entrenamiento de Toma tu Lugar, TTL Training, y que pueda, acá te vamos a dejar toda la información para que ahora mismo te inscribas, porque si no me equivoco estamos los últimos días, ¿no? Los últimos días porque comienza el ciclo lectivo ahora, y en unos pocos días, los principios de marzo, comenzamos TTL Training, y si quizás no estaba en tu agenda, que puedas responder a la urgencia del Espíritu. Es tiempo de que te entrenes, que te prepares ahora. No sea que te hagas daño a ti mismo. Que no seas solo un espectador, sino un colaborador del plan de Dios. Así que mi resumen es, toma tu lugar en el plan de Dios.